días. Seguimos con nuestras clases. El desarrollo de la agenda es saludo, reflexión, contenido e indicador de logro, desarrollo, un video y el cierre. Tenemos la reflexión, honestidad. Recordémonos que acá dice de que quien planta con honestidad la semilla del amor, acaba obteniendo los frutos más dulces, ¿verdad? Recordémonos también de que honestidad es una de las cualidades humanas que nosotros tenemos y que significa comportarse y expresarse sinceramente con los demás. Pero no son solo eso, sino de que, ¿verdad? Respetar y decir siempre la verdad. Pues eso tenemos nosotros que es como, ¿verdad? Es un valor muy importante en nuestra vida para llevarnos bien con todas las personas y ser sinceros. El tema que vamos a desarrollar este día es fenómenos tropical del niño y de la niña. Esto recordémonos que son fenómenos tropicales, ¿verdad? Atmosféricos, ¿ya? El indicador del logro dice, indaga, representa y divulga con responsabilidad las causas y los efectos del fenómeno del niño y de la niña en el país y en el mundo. Por acá les agrego una imagen donde dice de que, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del nombre del niño y de la niña? Pues ahí vamos a ver de que fue unos pescadores peruanos que en épocas navideñas, pues, ¿verdad? Comenzó este fenómeno y le llamaron fenómeno del niño porque fue en diciembre, ¿ya? Entonces, los pescadores vieron de que los peces desaparecían de la superficie oceánica y ellos se preguntaban qué es lo que estaba pasando. Entonces ahí se dieron cuenta de que era un fenómeno, ¿verdad? Completamente oceánico que estaba sucediendo. Y la niña es lo contrario del niño. Esta es más, ¿verdad? Como calor, como vientos fuertes y otras cosas más, que ya las vamos a ver. En la definición de conceptos básicos, no podía dejar que ustedes supieran que es una termoclina. Cuando nosotros hablamos de una termoclina, recuérdense de que estamos hablando del límite entre las aguas cálidas, ¿verdad? Las aguas calientitas y las aguas frías. Entonces, es como una línea, ahí dice, ¿verdad? Una línea imaginaria que separa dos masas de agua. Si nosotros entramos en una piscina, nos damos cuenta de que el agua que está en la superficie es caliente y el agua que está un poco más abajo es fría. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Pero les está hablando de una línea como imaginaria que divide dos aguas en el mar. Y vientos alisios, vientos que se forman por el calor de la zona, ¿verdad? Ecuatorial terrestre. Tenemos acá, estos son vientos alisios que, ¿verdad? Que están soplando o de noreste y de sureste. Pero los vientos alisios en el hemisferio norte, acá, tenemos nosotros que se desplazan en dirección noroeste, ¿ya? Lo que les decía, ¿verdad? Se desplazan en dirección noroeste. Pero, mientras que en el hemisferio sur, estos, ¿verdad? Se desplazan en una dirección sureste, ¿ya? Porque son importantes, porque transfieren calor, ¿verdad? Desde el Ecuador hasta los polos, ¿ya? Además de eso, tenemos nosotros que soplan de manera constante, ¿verdad? En el verano, pero no en el invierno, ¿ya? Y otras, aquí están unas siglas que también tenían que conocer. Oscilación del sur, ¿verdad? Del niño. Fenómenos tropicales, esto yo les digo que son fenómenos tropicales cíclicos, ¿ya? ¿Verdad? Se le conoce como fenómenos, yo le digo de que son fenómenos atmosféricos oceánicos, ¿ya?
en los fenómenos, ¿verdad? Consta de dos partes. Lo que se le dice de, ¿verdad? El oceánico, que es el Niño, y el atmosférico, que es la oscilación del sur, porque fue en Perú. Ocurre cuando los vientos, ¿verdad? Vientos alisios disminuyen. Entonces el agua cálida de Asia, ¿verdad? E Indonesia se mueven hasta Sudamérica, provocando lo que es en Perú lluvias completamente torrenciales, pero en otros países como el de nosotros, El Salvador, se provocan sequías. Entonces, ¿verdad? Lluvias torrenciales, pero estamos hablando de Ecuador y Perú. Pero en otras regiones, pues unas sequías, ¿verdad? Incontrolables, Indonesia, Australia, ¿ya? El fenómeno de la niña, que es lo contrario del niño, ocurre cuando los vientos alisios, ¿verdad? Aumentan radicalmente, son fuertes, son unos vientos muy fuertes. Lo que hacen es mover ¿verdad? La cantidad de agua que tenemos nosotros en la superficie, que es un agua calientita, y pasa al agua fría a la parte de la superficie, entonces disminuye incluso los nutrientes del agua. Tenemos por acá que dice que entonces una mayor concentración de agua caliente en las costas de Australia y el sur de Asia, provocando lluvias extremas en esta zona ¿verdad? De Sudamérica. Entonces, pero también en El Salvador. Oiga, entonces tenemos que en Ecuador y Perú es una sequía, y en todas las otras regiones pues son lluvias torrenciales que están cayendo, ¿ya? Entonces, además de eso, yo les decía que los vientos son tan fuertes, aquí los vientos son débiles, vientos alisios son débiles, los vientos son tan fuertes que mueven la cantidad de agua y, ¿verdad? La pasan a la superficie y pierde los nutrientes. Aquí es cuando se pierde una cantidad de biodiversidad también, los organismos, ¿verdad? Mueren, ¿ya? Porque forma parte, recordémonos que está lo que es el plancton, entonces, ¿verdad? Disminuye los nutrientes que tiene el agua. Encontré estas infografías que están un poco más explicadas. Por acá están las fuentes, pero casi no se ve. En el fenómeno del niño, tenemos nosotros que, ¿verdad? Su formación y consecuencias, dice, por acá dice que es el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. ¿Verdad? ¿Qué provoca? Pues provoca calentamiento global y de las temperaturas, ¿verdad? Del mar. Pérdida de especies por el cambio de temperaturas, surgimiento de enfermedades como el cólera, ¿verdad? Malaria y otros por ahí. Además de eso, tenemos nosotros cuando se puede prevenir o se puede decir cuándo va a ocurrir. No, no se puede predecir. No podemos nosotros estar preparados, sí, porque podemos hacer como ¿verdad? Campañas en que si esto sucede, ¿qué tenemos que hacer? Pero no se puede prevenir porque no hay forma como nosotros podamos decir cuándo va a suceder y qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Tal vez, pero ¿cuándo? No, porque es un fenómeno, yo les decía, oceánico atmosférico que es irregular. Puede suceder cada de 1 a 2 años, de 2 a 5 años, de 2 a 7 años, ¿verdad? Es irregular. Aparece, ¿verdad? En periodos que van de 2 a 7 años, pues también van de 1 a 2 años, de 1 a 5 años, de 2 a 7. Al momento de aparecer puede durar entre 8 a 12 meses o, ¿verdad? Menos. ¿Cómo se forma? Se dice que a mitad de año, ¿verdad? Los vientos alisios del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste al este, que es lo contrario, ¿verdad? Lo normal es que soplen del este al oeste. Las aguas cálidas de las costas de Australia y Indonesia se desplazan hacia las corrientes de Perú. Esto lo vamos y se le conoce como corrientes de Humboldt. Oiga, en el caso, lo vamos a ver en el video, un poco más explicado y resumido. Durante el mes de diciembre, ambas corrientes, ¿verdad? La cálida y la fría, se encuentran en las costas de Sudamérica y provocan lo que es evaporación de agua que forman las nubes y entonces, ¿verdad? Comienzan a caer grandes cantidades de agua.
¿Por qué su nombre? Yo les decía de que lo descubrieron. Pues la primera persona, ¿verdad?, que lo descubrió por ahí, tenemos nosotros que fue un científico, eh, es, ¿verdad?, Sir Gilbert Thomas, pues fue el primero que lo descubrió. Y se refiere que, como lo descubren en diciembre, unos pescadores de Perú, entonces, ¿verdad?, le ponen este fenómeno del niño, porque se está celebrando la fiesta de Navidad, el nacimiento del niño de Jesús. Fue dado dice, por los pescadores peruanos, por las corrientes cálidas que aparecen en la temporada navideña, ¿ya? Cuando, ¿verdad?, están haciendo el niño Jesús. Entonces, tenemos nosotros acá corrientes de Perú, ¿verdad? Aguas cálidas, y suben las nubes y ahí comienza a caer grandes cantidades de agua para Sudamérica. Pero en el caso de nosotros, el fenómeno del niño para El Salvador es sequía. Para Sudamérica es lluvias torrenciales. El fenómeno de la niña es lo contrario. Tenemos nosotros que, ¿verdad?, provocará lluvias en el resto del año, por eso le dicen que la niña, ¿verdad?, llorona, que representa la fase fría del ciclo natural del niño. Se caracteriza por provocar temperaturas, ¿verdad?, inusualmente frías en el Pacífico y perturbaciones, ¿verdad?, meteorológicas como lluvias, huracanes, nieves y otras cosas más. Por eso yo les decía de que las aguas cálidas las mueven. Los vientos son tan fuertes que las aguas cálidas las mueves, ¿verdad?, y dejan las aguas frías en la superficie. Entonces, por eso es que le está diciendo de que se caracteriza porque las temperaturas inusualmente son más frías en el océano, ¿verdad?, Pacífico. Ahora bien, en el caso, ¿verdad?, de efectos en el clima, tenemos nosotros sequías en las zonas costeras del Pacífico, ¿verdad? Pero en el otro caso tenemos nosotros que, pues yo les decía de que en nuestro país son lluvias torrenciales. Dice de que en el Pacífico, ¿verdad?, tropical y subtropical, aumenta la presión del nivel del agua, disminuye la presión del nivel del agua del océano. Además de eso, ¿verdad?, lo que da como resultado que los vientos alisios del este al oeste aumenten porque son vientos sumamente fuertes y las aguas más frías del Pacífico, ¿verdad?, ecuatorial, queden en la superficie. Pero yo les decía que le da como que nosotros estemos da vuelta al agua. El agua fría está abajo y el agua calientita acá, pero con los vientos tan fuertes deja el agua fría, ¿verdad?, en la parte de sobre lo que es la superficie, y el agua caliente se la lleva hacia abajo. Descenso de temperatura, mayor humedad de, ¿verdad?, al sureste y menos precipitaciones en el norte. Tenemos transiciones climáticas completamente más severas, ¿verdad? Los vientos regulares que soplan sobre la mitad del globo a una velocidad media de unos 20 kilómetros por hora. Son unos vientos sumamente fuertes. Dice de que durante el último trimestre del año se prevé, ¿verdad?, que el fenómeno meteorológico de la niña ocasiona intensas lluvias en el país, conoce como tenemos nosotros que, por eso les digo de que la niña es llorona en nuestro país, lluvias torrenciales, y en Sudamérica no, ¿verdad?, hay sequía, ¿ya? Pero es lo contrario del niño en algunas regiones ¿verdad?, del globo. Características que los diferencian, pues el niño, los vientos alisios, ¿verdad?, se debilitan, son muy débiles, son bien suaves. Pero la niña, los vientos son fuertes. Oigan, la temperatura superficial del océano se eleva. La temperatura del océano es inusualmente fría porque le da vuelta al agua, ¿ya? Se presenta mayor nubosidad. Se percibe, ¿verdad?, una escasez de precipitaciones. Estamos hablando de Sudamérica. Se produce abundancia de precipitaciones, ¿verdad?, en Perú. Puede ocurrir cada 3 a 5 años en promedio, ¿verdad? Según los registros históricos de intervalos de 2 a 7 años, decíamos por ahí.
y se percibe una escasez de precipitaciones, pero comparando con Sudamérica, oigan, comparando Perú, porque en el país en El Salvador son lluvias torrenciales. Ocurre en intervalos de 2 a 7 años, ¿verdad? Con una duración de 9 meses a 2 años. Y aquí una duración de 9 a 12 meses, ¿verdad? Por episodios de 2 años o 1 año. A veces no se sabe, no se puede predecir. Son fenómenos, ¿verdad? Oceánicos, atmosféricos, que no se pueden predecir cuándo van a suceder, sino que de repente se producen, oiga, se producen con menos frecuencias, ¿verdad? Que el niño, ¿ya? En una situación normal, los vientos, vemos nosotros que van, ¿verdad? Del este al oeste. Entonces los vientos alisios van en esta dirección. El termoclinas pues se mantienen, ¿verdad? Constante. Afloramiento de todos los nutrientes pues están en una forma completamente normal. Pero cuando viene el fenómeno del niño, se hace lo contrario. Oiga, va del oeste al este, entonces está en una, ¿verdad?, situación diferente, y hay una línea divisoria entre lo que es el agua caliente y el agua fría. Los vientos son sumamente suaves y las lluvias torrenciales pues llevan el agua, porque aquí tenemos agua caliente y agua fría, llevan el agua se condensa y comienza a caer, ¿verdad?, en Sudamérica. Esto se da en Sudamérica. Oiga, tenemos por acá en la comparación del fenómeno del niño y la niña, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros, por ahí le dice que las aguas cálidas se mueven en dirección del este, ¿verdad? Estamos hablando de acá, ¿ya? Entonces, acá, el este, ¿verdad? Termoclina estable, es completamente estable. Y en la niña, ¿verdad? Los vientos alisios son muy fuertes, ¿ya? Las aguas cálidas se mueven, ¿verdad? Del oeste, estamos hablando lo contrario, ¿ya? Lo oeste al este. El niño se produce por el calentamiento del Océano Pacífico. La niña se produce por el enfriamiento del océano, ¿verdad? Del Océano Pacífico. En el niño produce lluvias en Chile y Perú. La niña produce sequías, muchas sequías en Chile y Perú. Por ello les decía en Sudamérica, estamos haciendo una comparación de Sudamérica. Produce sequías en el Caribe, que incluye a Honduras, El Salvador y otras, ¿verdad?, regiones de aquí de Centroamérica. En el caso de la niña produce lluvias por un mayor número e intensidad de ciclones tropicales en el Caribe. Entonces, es completamente diferente cuando estamos hablando del niño y de la niña en verdad Sudamérica, y que estamos hablando acá en nuestro país, ¿ya? En el caso de El Salvador, tenemos nosotros que en El Salvador, ahí por el, ¿verdad?, abril de 2016, se decretó emergencia, completamente emergencia nacional, porque la escasez de agua potable, ¿verdad?, y la sequía que se dio en nuestro país fue, fue tremenda, pues porque durante todo el año hubo incremento de las temperaturas, ¿verdad?, en el medio ambiente, y se sentía muy caliente. En el periodo de 1997 también, ¿verdad? 1997-1998, el niño afectó todo lo que serán las actividades agropecuarias en El Salvador, y se perdieron todo lo que eran las cosechas. Además de eso, se dejó de sembrar por la sequía que se estaba dando en esos años, ¿verdad? Y lo que es el rendimiento de los cultivos. Recuérdense que si no hay agua, pues disminuye, secó todos los cultivos en ese tiempo, como el maíz, el frijol y el maicillo, ¿ya? Entonces, pero los permanentes como el café, ¿verdad? Lo que son los frutales y otros, fue una pérdida pues menor, pero
porque la gente regaba, pero lo contrario, se secaron varios de ellos. Acuérdense de que tenemos nosotros que en esa época, 1998, aumentó lo que es, ¿verdad? La seguridad alimentaria disminuyó, pero el costo de todo lo que eran los alimentos se ve afectado por todos estos fenómenos medioambientales, porque si se secan, pues no tenemos maíz o no tenemos frijoles para alimentarnos, que es como la dieta primaria para los salvadoreños. Oiga, entonces, para nuestro país, estos han sido como los más nombrados a nivel de ¿verdad? Fenómeno del niño y de la niña. O por otro lado, el último fenómeno de la niña que se dio acá o que está registrado en El Salvador fue en el año 2010, acá, ¿verdad? En nuestro país. Se evidenció en una, ¿verdad? Cantidad de lluvias, como no tienen idea, ¿verdad? Con una acumulación bastante grande. Se dice que por ahí anduvo como 41.5% o 42%, ¿verdad? Esto es uno de los datos que dice que una precipitación tan elevada que se dio, que ¿verdad? Tenemos nosotros, fue muy grande, porque generalmente anda por 1800, ¿verdad? Milímetros cuando llueve, pero en esa época anduvo por 2500, ¿verdad? 50 parece milímetros, entonces fue exagerado. Bien, vamos a ver el video para que... Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña.
Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. Muchas gracias, chicos. Que pasen un feliz día. Cualquier duda o algo que tengan, ahí me